Muy buenas, bienvenidos al podcast de Filo Palomo. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas del ateísmo. Como sabéis, el ateísmo tiene muchos problemas a la hora de defender su pensamiento. Y gran parte de estos problemas, la mayoría, son de corte filosófico. Por ejemplo, el ateo habitualmente suele proponer ideas que se autorrefutan, ideas que son malinterpretaciones o que están sesgadas debido a prejuicios que se poseen, ideas erróneas en general. Bueno, en definitiva, la mayoría de problemas que posee el ateísmo son de ese tipo. Sin embargo, hay un problema que no es de corte filosófico, al menos estrictamente, y que me sorprende mucho cada vez que me lo encuentro. Me sigue sorprendiendo y creo que me seguirá sorprendiendo en el futuro. Y el problema al que me estoy refiriendo es el problema de la mujer. Es decir, la visión, la perspectiva que la mayoría de ateos poseen sobre el rol de la mujer en la sociedad y cómo debemos entender los derechos y las libertades que poseen las mujeres. Yo aquí tengo que reconocer que estoy generalizando, es decir, hablo de la mayoría de ateos. Como es obvio, no todos los ateos son así, pero sí que la mayoría de ateos que yo me encuentro, principalmente en redes sociales, caen en esta problemática. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuál es la problemática exactamente y una cuestión que creo que es muy interesante que se deduce de esta visión que tiene el ateísmo sobre la mujer es que el ateísmo no es un pensamiento tan progresivo como se suele pretender desde el propio ateísmo y como muchas personas fuera del ateísmo creen leer el pensamiento ateo. No es tan progresista como parece. Bueno, vamos a hablar sobre ello. Bueno, con esta idea de que el problema, uno de los grandes problemas del ateísmo es la mujer, la visión de la mujer que tiene la mayoría de ateos, ¿estoy queriendo decir que la mayoría de estos ateos son machistas? Bueno, yo creo que podría decirse que sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero defender esta idea? Bueno, es muy sencillo. En mi periplo por las redes sociales, principalmente en TikTok, me he percatado de que gran parte de los canales ateos, especialmente algunos que son bastante conocidos, que tienen una cantidad grande de seguidores, de comentarios, de visualizaciones, etcétera, me doy cuenta de que parte o gran parte, según el canal, del contenido que generan no es solamente enfocado en la defensa del ateísmo, sino también en proponer ideas en contra de la mujer. ¿Qué tipo de ideas? Me refiero principalmente a mofas, por ejemplo, a bromas irónicas sobre los derechos de las mujeres. Habitualmente en TikTok, los que estáis en TikTok lo sabéis, pero contextualizo un poco por si no estáis en TikTok. Hay personas que pueden grabar un vídeo, subirlo a TikTok y una tercera persona puede tomar ese vídeo, lo que se llamaría pegar el vídeo, que sería tomar 5 segundos de ese vídeo y responder a esos 5 segundos de ese vídeo. Entonces muchos de estos ateos lo que hacen es pegar vídeos normalmente de chicas monas que hablan sobre el feminismo o sobre ideas de, bueno, que habitualmente la mujer espera sobre el hombre, por ejemplo, sobre temas de relaciones sentimentales, etcétera, y proponen mofas o se ríen de estos derechos o se ríen de estas expectativas de la mujer con respecto al hombre, etcétera. Todo eso con la visión de criticar el rol que la mujer debe o no debe tener, ¿no? Es decir, esto se trata un pensamiento desde el ateísmo antifeminista o pretendidamente antifeminista que se acaba convirtiendo en ideas de corte radical bajo mi punto de vista, ya que bueno, son la mayoría de estos vídeos que se critican son vídeos que se realizan inocentemente, no con la finalidad de crear polémica en las redes sociales. Y fijaos hasta qué punto estas mofas y estas risas
sobre mujeres. Son fuertes en TikTok, que varios de estos ateos han tenido que crearse segundos y terceros canales debido a que TikTok les banea el canal original que tienen. Banear quiere decir que les cancela la cuenta debido a que incumplen las normas que tiene la plataforma. Todas las plataformas tienen sus normas de convivencia, vamos a decir, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera. Y TikTok considera que estos canales violan estas normas y por lo tanto le va cerrando canales continuamente. Bueno, hay que decir que TikTok no cierra canales fácilmente. Yo a veces me he encontrado vídeos, en TikTok te saltan vídeos de un modo aleatorio. Y yo a veces me he encontrado vídeos que la verdad que son muy problemáticos y yo personalmente los he denunciado. No me refiero a estos vídeos de estos ateos, sino por ejemplo algún vídeo en el que, recuerdo uno en concreto en el que salía una pareja como haciendo un teatrillo, ¿no? Era algo de mentirijilla. Discutían y la siguiente escena era el chico con un bate de béisbol ensangrentado. No sé qué os parecerá, pero yo creo que es un contenido totalmente inadecuado, especialmente en una red social en la que se encuentran muchos adolescentes. Por lo tanto, yo denuncié ese vídeo, se denuncia anónimamente y TikTok luego te informa de si esa denuncia ha salido adelante o no, si retiran ese vídeo o no. Bueno, ese vídeo creo que estaréis de acuerdo conmigo de que debería ser eliminado y sin embargo TikTok esos vídeos no los elimina. Y sin embargo sí que elimina los vídeos de estos canales. Podría pensarse que se trata debido a la denominada ideología de género, que ahora está en boga, y no lo niego, ¿no? Está claro que hay un auge del feminismo y de ideas similares. Pero la realidad es que las mofas y las críticas suelen ser tan fuertes y a veces incluso fuera de contexto que, bueno, considero que son canales baneados apropiadamente, ¿no? Que el baneo es bueno, ¿no? En ese sentido. ¿De dónde proviene, y creo que esta sería la pregunta, ¿no? ¿De dónde proviene esta crítica al feminismo? ¿No se trata el pensamiento ateo de un pensamiento progresista y el pensamiento feminista igualmente se trata de un pensamiento progresista y por lo tanto deberían de ir hermanados? ¿Cuál es el problema realmente? Bueno, yo creo que encontramos el problema en el carácter propio que toma el pensamiento ateo a partir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y aquí tenemos que hacer referencia a los padres de todos estos ateos que se encuentran en redes sociales actualmente, que son el grupo denominado nuevos ateos. Os sonará este término y hace referencia a ateos como Christopher Hitchens, como Richard Dawkins, Sam Harris y otros ateos similares que, bueno, la mayoría de ellos sigue vivo, creo que con la excepción de Christopher Hitchens, que falleció hace pocos años, el resto siguen vivos. Bien, este movimiento del nuevo ateo, para contextualizar la problemática que estamos hablando, este nuevo ateísmo es un ateísmo que se sitúa en contra del pensamiento políticamente correcto. ¿Y cuál es el pensamiento políticamente correcto en el momento? El cristianismo. A finales del siglo XX, principalmente estos nuevos ateos van en contra del cristianismo. Digo principalmente porque ahora veremos que el foco de atención cambia con los años. Cuando aparecen los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York, el foco del nuevo ateísmo sufre un giro. Se trata de que ya no es solamente objeto de crítica el cristianismo, sino el resto de religiones. Ya había habido anteriormente crítica al resto de religiones, pero puesto que quienes realizan los actos terroristas del 11 de septiembre son musulmanes, el giro se situará enfocado en los musulmanes, en el hecho de que no hay que tolerar no solamente el cristianismo, sino tampoco el islam y ninguna otra religión.
os sonará esta idea de que la religión es tóxica, de que la religión es la causa de todos los males de nuestra sociedad, etcétera. Hay una idea que es, por ejemplo, la de que la religión lo envenena todo, ¿verdad? Había un libro de Richard Dawkins que tenía ese título. Bueno, proviene de que ya el problema no es solamente el cristianismo, sino el resto de religiones del mismo modo. Y esto surge a partir del 11 de septiembre. Por lo tanto, hemos visto ya un cambio. El nuevo ateísmo se centra primero en el cristianismo y luego en el conjunto de religiones. Hay un nuevo cambio posterior, puesto que a lo largo del siglo XXI, de la primera década del siglo XXI, poco a poco la opinión pública va perdiendo interés en estos asuntos del terrorismo islámico y, bueno, va cambiándose el foco de interés en la crisis, por ejemplo, en la crisis económica de 2008, por ejemplo. El nuevo ateísmo, tiene la necesidad de crear un nuevo giro, buscar un nuevo enfoque para realmente no perder el público y no perder influencia social. ¿Cuál es el giro? Bueno, cada vez más y más ese giro se va enfocando en el pensamiento feminista, que a partir de esos años comienza a tomar fuerza cada vez más, hasta el día de hoy que vivimos un auge del pensamiento feminista. Este cambio, del mismo modo, evoluciona a lo largo de los años y, bueno, llegamos hasta el siglo XXI, hasta 2021, en el que parte de este movimiento de los nuevos ateos acaban incluso siendo negacionistas, apoyando algunos de los espectros de la política, ¿no? De los extremos del espectro político. Particularmente ocurre en la derecha norteamericana, ¿no? Acaban situándose en la derecha norteamericana. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque ¿de qué modo un pensamiento que tiene pretensión de ser progresista acaba situándose en el lado más conservador del espectro político? Yo creo que es sorprendente y hay pocos casos que yo haya visto en mi corta vida, ¿no? Y este es uno de ellos. ¿Por qué este pensamiento progresista o pretendidamente progresista acaba en el otro bando, en el bando conservador, por decirlo de otro modo? ¿Qué procesos son los que ocurren para que esto tenga lugar? Bueno, la realidad es que el pensamiento ateo nunca ha sido tan progresista como pretende. Es decir, el pensamiento ateo es un pensamiento conservador. Es más, yo me atrevería a decir que el pensamiento ateo, el ateísmo en general, es altamente conservador. ¿Por qué? Por lo siguiente, no es lo mismo decir que todas las religiones son válidas y que debe aceptarse a la persona independientemente de la idea y del pensamiento que tenga, que sería una idea progresista, a decir que el ateísmo es la forma de pensar y el pensamiento que debe fomentarse en la sociedad. Si os fijáis, sería la diferencia entre una aceptación de la diversidad de las personas, de los pensamientos de las personas, a la proposición de un pensamiento único. Y lo que realiza el ateísmo es proponer un pensamiento único y fomentarlo como la única verdad, que sería ese ateísmo. De ahí la idea de los nuevos ateos de eliminar la religión de la sociedad, eliminar la religión del espacio público, por ejemplo, etc. ¿Y qué es el fomentar un pensamiento único si no es algo altamente conservador? Bueno, pues ya me diréis vosotros qué opináis. Yo creo que no hay duda de que nos han vendido la idea de que el pensamiento ateo es progresista, pero realmente es muy conservador. Y estos ateos, me refiero tanto a los nuevos ateos, que son los famosos, las celebrities, digamos, ¿no?, como sus pequeños vástagos que se encuentran en redes sociales, son tan conservadores como sus padres y como sus abuelos. Si es que
fueron conservadores, que entiendo que sí, ¿no? La mayoría, ¿no? De hecho, me consta que muchos provienen de familias que han sido religiosas en diversas religiones, ¿no? Pero es curioso ver cómo el patrón de ser conservador en ese sentido, en este sentido religioso, se repite constantemente, incluso aunque niegue la religión desde el ateísmo. Por lo tanto, no os dejéis engañar, el pensamiento ateo no es un pensamiento progresista, sino que es un pensamiento altamente conservador. Y bueno, me veo venir la crítica. Si me estáis escuchando y sois ateos, ya sé que me vais a decir que al igual que hay gran cantidad de canales ateos atacando ideas de la mujer o el papel de la mujer en la sociedad, etcétera, me vais a decir que también hay canales cristianos que atacan este papel de la mujer y que se ríen de las mujeres, normalmente de chicas jovencitas, especialmente me refiero a TikTok, etcétera. Y es cierto, es totalmente cierto. De hecho, tengo en mente algún canal que lo hace, algún canal cristiano. No he dicho ningún canal ateo, no voy a nombrar ninguno y por lo tanto tampoco voy a nombrar ninguno cristiano. Pero si os metéis en TikTok, vais a ver rápidamente a qué canales me puedo referir, ¿no? Tanto de un bando como de otro. Por lo tanto, podríais decir, bueno, están cayendo en lo mismo, en el mismo problema, ¿no? Yo creo que sí y no, me explico. Yo creo que desde el cristianismo quienes se mofan y se ríen de las mujeres, creo que están haciéndolo mal. Creo que es algo totalmente inadecuado. Al igual que me parece inadecuado que lo haga un ateo. Pero hay una diferencia importante. La diferencia es que la doctrina del ateísmo está basada en el conjunto de sujetos que fomentan el pensamiento ateo. Es decir, los ateos fomentan un pensamiento que suele tener ciertos dogmas, aunque ellos no los identifiquen y no los reconozcan. Y ese será el pensamiento ateo, lo que promuevan ese conjunto de ateos. Pero en el cristianismo es distinto. El cristianismo no está determinado por lo que digan los cristianos, sino que el cristianismo posee un punto de referencia externo al pensamiento del propio cristiano. Me explico, ese punto de referencia externo al cristiano es la Biblia. Por lo tanto, aunque un conjunto de cristianos, como hacen en redes sociales, se rían y se mofan de la mujer, eso no significa que esté bien. Eso es erróneo. Y eso es erróneo a la luz de la Biblia. Eso es erróneo a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una diferencia. Los ateos simplemente estarán definidos por el conjunto de ateos y lo que ellos defiendan, pero lo que debe pensar un cristiano no está definido por lo que digan los cristianos, que puede ser erróneo, sino que está definido por la palabra de Dios. Y si vamos a la Biblia, veremos que la actitud con respecto a la mujer es totalmente diferente a lo que expresan estos canales. La Biblia dignifica continuamente el papel de la mujer. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, en el Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios no se dirige solamente a Adán, sino que el texto parece mostrar, se deduce del texto, que Dios habla tanto con Adán como con Eva. También Dios bendice a ambos. Antes de la caída en el pecado, Dios bendice tanto al hombre como a la mujer. Y un punto más importante respecto a Adán y Eva es que cuando Dios habla de que el pecado de Eva le hace caer bajo el yugo masculino, Dios le maldice, siendo sometida al hombre. Primero, hay un reconocimiento de que ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios no era que la mujer acabase sometida, en cierto modo, al hombre. Eso lo dice el Génesis de un modo explícito. Sino que el plan original de Dios era la igualdad entre ellos. Dios los trataba del mismo modo. Y el hecho de reconocer que ese no era el plan de Dios nos muestra que ese sometimiento que se realiza de la mujer al hombre
tampoco es adecuado de allí en adelante, ya que no sería el plan original de Dios. Por lo tanto, hay un doble reconocimiento de que Dios crea al hombre y a la mujer igualmente. Es decir, ese sometimiento de la mujer al hombre nunca debió ser así. Y la Biblia reconoce que existe ese sometimiento debido al pecado y que nunca debió ser de ese modo. También, por ejemplo, por poner otro ejemplo distinto, como sabemos, las primeras personas que ven a Jesús resucitado fueron mujeres, cuando el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada en el contexto judío. Y sin embargo, Dios, Jesucristo, decide presentarse a mujeres en lugar de a hombres. También, por ejemplo, en la Biblia hay libros cuyas protagonistas principales son mujeres, como por ejemplo el libro de Esther, el libro de Ruth. También hay historias que solo son posibles a través del papel de las mujeres. Rahab, tenemos a Ana, Dalila. Y también, por ejemplo, hay figuras que en el Nuevo Testamento se reconocen como importantes, se les nombra y eso le otorga cierta importancia, como son, por ejemplo, las figuras de Damaris, de Loida, ambas en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué cultura del momento tiene a la mujer tanto en cuenta como para dedicarle libros y situarle estos lugares de importancia en los textos religiosos? Bueno, buscad vosotros mismos y vosotras mismas a ver qué encontráis, a ver si encontráis algo. Yo ya os digo que no lo vais a encontrar. La Biblia en este sentido está presentando una idea bastante novedosa y yo diría que progresista, en el sentido de que está situando a la mujer en un lugar de dignidad que jamás antes había tenido. Y eso proviene de la igualdad que Dios le otorga al hombre y a la mujer cuando les crea. Y cuando estéis escuchando esto, también sé que me vais a hacer otra crítica, también me la veo venir, y creo que es una crítica legítima. Me vais a decir, bueno, sí, la Biblia puede legitimar y dignificar el papel de la mujer, pero hay algunos versículos en 1 Corintios que son bastante polémicos, ¿no? Ciertamente están esos versículos ahí, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que comprenderlo. Creo que el consenso de la mayoría de cristianos, al menos en mi ámbito protestante evangélico, es que estos versículos escritos por Pablo están dirigidos en un momento muy concreto a una comunidad muy concreta, ¿no? No creo que el texto nos esté mostrando que eso haya que aplicarlo a todo el mundo. De hecho, esa visión de la mujer que debe estar sometida al hombre, que debe callar en público, que es la idea que presenta 1 Corintios, por decirlo de un modo general, podría contradecirse con la visión del Génesis, de que Dios está presentando al hombre y a la mujer como de igualdad, como iguales, y que ese sometimiento es debido al pecado, ¿no? Y es un sometimiento que en principio no debería de haber sido así, por lo tanto sería erróneo, ¿no? No digo que lo contradiga, porque yo creo que el resultado, la conclusión que yo saco de esto, que creo que la mayoría de cristianos sacamos de esto, es que ese texto de 1 Corintios se trata de un caso muy concreto dirigido a un grupo de mujeres muy concretas con unos problemas muy concretos, que si queréis podemos hablar de ello, pero bueno, creo que de cara a este episodio, para hablar de este papel de la mujer, es suficiente lo que estamos diciendo. Es un tema polémico del que reconozco que hay flecos y sobre lo que podemos hablar si os interesa decírmelo y lo hablamos. Bueno, pues en este sentido yo hablo de esta cuestión de la mujer y de la dignidad de la mujer y de lo que me parece que es erróneo, que es la visión que el ateísmo tiene en general sobre la mujer, que lejos de ser una idea progresista, suele ser en su mayoría una idea bastante conservadora. Aquí yo creo que no se trata de ser feminista o no ser feminista. Yo me he dado cuenta que según con quien hablo, algunos me consideran feminista porque digo estas cosas sobre la mujer, y hay otras personas que me consideran que no soy feminista. Y depende, como se suele decir, depende de los ojos del que ve. Es decir, si uno es muy feminista o una es muy feminista, a mí me ven como que no soy feminista. Pero si son muy antifeministas, me ven como que soy feminista, ¿no?
Bueno, la verdad, la etiqueta a mí me da más igual, ¿no? Para mí la etiqueta no tiene importancia ninguna. A mí lo que me interesa es tratar el papel que debe tener la mujer, es decir, el otorgarle la dignidad a la mujer que Dios le ha dado en su plan original de la creación. Eso es lo que a mí me importa y creo que los ateos habitualmente caen en rechazar esa igualdad y también parte de los cristianos. Entonces, creo que es bueno hablar de estas cosas, que nos percatemos de estas ideas y que veamos que, bueno, muchas veces el ateísmo pretende ser moralmente superior al cristianismo y sin embargo, respecto a la mujer, el cristianismo bíblico está dándole una dignidad que el ateo no es capaz de otorgarle a la mujer. Así que, chicos, si alguno se os presenta como siendo moralmente superior a vosotros, sacarle este tema de la mujer, porque ya os digo que la mayoría de ateos, no todos, pero la mayoría caen en esta cuestión y es una cuestión muy fácil de ver que es errónea. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que estoy equivocado? ¿Pensáis que estoy en lo cierto? La verdad que me interesa mucho conocer vuestra opinión, así que si queréis dejarme saber qué pensáis sobre esto, escribidme un comentario donde lo estoy escuchando, en Spreaker, en YouTube, o también me podéis escribir un email a filopalomo.contacto@gmail.com. Bueno, chicos, gracias por vuestra atención y nos vemos prontito.